El destino de Elena quedó sellado el día que un extraño de ojos grises como la tormenta entró en la sala de juntas y compró el alma de su familia. Él no solo adquirió una empresa, sino que se apoderó de su pasado, su presente y un futuro que ella ya no reconocía. Cada día era una batalla silenciosa, un choque de voluntades que dejaba el aire cargado de una tensión casi insoportable. Ella luchaba por un legado que se desvanecía, sin saber que él luchaba contra un amor que amenazaba con consumirlo por completo, un secreto guardado bajo capas de hielo que estaba a punto de resquebrajarse. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La sala de juntas de Innovaciones Heredia se sentía más fría que nunca, un mausoleo de cristal y acero donde los sueños de su padre estaban siendo sistemáticamente diseccionados por el hombre que ahora se sentaba en su silla. Marcos Caballero. Elena Heredia se aferró a los bordes del podio, sus nudillos blancos por la presión, mientras terminaba la presentación de su proyecto Alma de la Tierra. Una iniciativa para volver a las raíces sostenibles que habían sido el pilar de la empresa. Era su obra maestra, un homenaje a todo lo que su padre representaba. Sus ojos buscaron la aprobación en los rostros de los miembros del consejo, viejos amigos de la familia, pero todos desviaban la mirada hacia el único hombre cuya opinión importaba. Marcos la observaba con una impasibilidad que le helaba la sangre. Sus ojos grises, afilados y desprovistos de emoción, la recorrían como si fuera una ecuación sin resolver. Llevaba un traje oscuro que parecía hecho a medida para un dios de la guerra corporativa, y cada gesto, cada mínimo movimiento, destilaba un poder y un control absolutos. Y por eso, concluyó Elena, su voz resonando con una pasión que esperaba fuera contagiosa, creo firmemente que, Alma de la Tierra, no solo honrará nuestro pasado, sino que asegurará nuestro futuro. Un silencio denso cayó sobre la sala. Marcos ni siquiera parpadeó. Dejó pasar un latido, 2, 3, permitiendo que la incomodidad creciera hasta ser casi física. Luego, su voz, un barítono grave y cortante, rompió el silencio. Señorita Heredia, comenzó, y el formalismo era una bofetada deliberada, su presentación ha sido pintoresca. La palabra colgó en el aire, cargada de desdén. Un tributo conmovedor a la nostalgia. Sin embargo, en el mundo real, la nostalgia no paga las facturas. Elena sintió una oleada de calor subir por su cuello. No es nostalgia, señor caballero. Es estrategia. Es identidad de marca. Es un suicidio financiero, replicó él, abriendo una carpeta frente a él sin mirarla. Los márgenes son irrisorios. La logística de proveedores es un caos potencial y la campaña de marketing que propone apela a un sentimentalismo que el consumidor moderno ya no valora. Su proyecto es un poema, señorita Heredia, y yo dirijo una empresa, no una editorial. Cada palabra era un dardo preciso, diseñado para desarmarla. Lo peor era que sus críticas, aunque brutales, eran impecablemente lógicas. Era como si hubiera anticipado cada debilidad de su plan y la hubiera expuesto bajo una luz cruel y fluorescente. Rechazado, sentenció Marcos, cerrando la carpeta con un sonido final y seco. Se levantó, y con él, toda la sala pareció contener la respiración. La reunión ha terminado. Los miembros del consejo se apresuraron a recoger sus cosas, evitando la mirada furiosa de Elena. Ella se quedó allí, paralizada por la humillación, sintiendo las ruinas de meses de trabajo desmoronarse a sus pies. Mientras él pasaba a su lado para salir de la sala, se detuvo tan cerca que ella pudo percibir el sutil aroma de su loción, una mezcla de sándalo y algo metálico, como la lluvia sobre el asfalto. Su voz fue un murmullo apenas audible, destinado solo para ella. No traiga sus cuentos de hadas a mi sala de juntas de nuevo. Aquí lidiamos con la realidad. Y con eso, se fue, dejándola sola en el frío silencio de su derrota. Elena se dirigió a su oficina, un pequeño espacio que se sentía como el último bastión de la antigua empresa. Se dejó caer en su silla, la adrenalina de la confrontación dando paso a un temblor de rabia e impotencia. Miró una foto de su padre en su escritorio,
sonriendo, con el viejo logo de la empresa detrás de él. Lo estoy intentando, papá, susurró. La puerta se abrió y Sofía, su asistente y amiga desde la infancia, entró con una taza de té. Lo he oído, dijo suavemente, colocando la taza sobre la mesa. Las paredes aquí son de papel. Elena soltó una risa amarga. Probablemente él también lo planeó, para maximizar la humillación pública. Elena, no digas eso, la reprendió Sofía. El hombre es un témpano de hielo, pero es brillante. Quizás vio algo que tú no viste. Vio una oportunidad para recordarme quién está al mando, replicó Elena, tomando un sorbo de té. El calor le hizo bien. Me odia, Sofía. Odia todo lo que mi familia representa. Está aquí para borrar nuestro legado y construir su propio imperio sobre nuestras cenizas. ¿Estás segura de que es odio?, preguntó Sofía, con una ceja arqueada. A veces, la forma en que te mira, no es odio. Es otra cosa. Algo mucho más intenso. Sí, se llama desprecio, dijo Elena, aunque una pequeña duda se instaló en su mente. La forma en que se había acercado a ella, el murmullo en su oído, había habido algo más que simple crueldad en ese gesto. Había una intimidad inquietante, una cercanía que erizó la piel de su nuca. Mientras tanto, en la suite ejecutiva del último piso, Marcos Caballero se aflojaba la corbata frente al ventanal que dominaba la ciudad. La máscara de indiferencia se había desvanecido, reemplazada por una expresión de tormento. Abrió un cajón secreto en su escritorio de caoba y sacó un pequeño marco de plata. Dentro había una foto de Elena, no una foto profesional, sino una cándida, tomada en la fiesta de Navidad de la empresa el año anterior. Reía a carcajadas por algo que alguien había dicho, su rostro iluminado de una manera que le robaba el aliento. Sus dedos rozaron el cristal, un toque casi reverente. Había destrozado su proyecto, sí. Había sido cruel, sí. Pero lo había hecho porque su propia investigación encubierta había revelado que el principal proveedor que Elena proponía, un viejo amigo de su padre, estaba al borde de la quiebra y planeaba estafar a la empresa. Si el proyecto hubiera sido aprobado, el fracaso habría sido catastrófico y la culpa habría recaído enteramente sobre ella. No podía decírselo. No podía revelarle que pasaba las noches revisando cada detalle de su trabajo, no para encontrar fallos, sino para protegerla de ellos. Revelar eso sería revelar la verdad, que no la odiaba, sino que estaba completa y absolutamente obsesionado con ella desde el primer momento en que la vio. Era una debilidad que no podía permitirse, un punto vulnerable en la armadura que había construido a su alrededor durante toda su vida. Su teléfono sonó. Era Damián, su jefe de seguridad. Señor, dijo la voz al otro lado. El informe que pidió. No hay nada inusual en la rutina de la señorita Heredia. Sigue vigilando, ordenó Marcos, su voz tensa. Discretamente. No quiero que sepa nada. Solo asegúrate de que esté a salvo. Colgó el teléfono, su mirada todavía fija en la foto. ¿Crees que te odio, Elena?, susurró al silencio de su oficina. Es mejor así. Es la única forma de mantenerte a salvo, incluso de mí mismo. La semana siguiente se anunció la gala anual de la Cámara de Comercio, el evento social más importante del año en el mundo empresarial. Elena no tenía intención de ir, no después de su reciente humillación, pero Sofía la convenció. Tienes que ir, insistió. Mostrarle que no te ha roto. Levanta la cabeza, ponte tu mejor vestido y demuéstrale a ese tirano que los Heredia no se rinden. Elena cedió, y esa noche, se miró en el espejo, sorprendida por la mujer que le devolvía la mirada. Llevaba un vestido verde esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Era audaz, era elegante, era una declaración. Cuando entró en el salón de baile, las cabezas se giraron. La luz de los candelabros se reflejaba en su cabello castaño, recogido en un moño sofisticado. Se movía con una gracia que desmentía la agitación de su corazón. Y entonces lo vio. Marcos estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de magnates. Parecía aún más imponente en un smoking negro.
Sus miradas se encontraron a través de la multitud, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La máscara de Marcos se resquebrajó por una fracción de segundo, y Elena vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento, una mezcla de anhelo y una posesividad tan cruda que sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por su habitual frialdad. Antes de que pudiera procesarlo, una voz suave y encantadora la interrumpió. Si la belleza fuera un crimen, usted estaría cumpliendo cadena perpetua. Se giró para encontrarse con un hombre alto, de cabello rubio y ojos azules chispeantes. Sonreía con una confianza fácil que era el polo opuesto a la intensidad de Marcos. Soy Alejandro Villalobos, se presentó, tomando su mano y depositando un ligero beso en sus nudillos. Un placer. Elena reconoció el nombre. Villalobos era el CEO de Futuratech, su principal competidor. Un rival. Elena Heredia, respondió ella, retirando su mano con una sonrisa cortés. El placer es mío, señor Villalobos. Por favor, llámame Alejandro, dijo él, su sonrisa ampliándose. Y sé exactamente quién eres. La mente brillante detrás de Innovaciones Heredia. Tu padre era una leyenda. La mención de su padre la desarmó. Pasaron la siguiente hora hablando. Alejandro era encantador, ingenioso y la escuchaba con una atención que la hizo sentir vista por primera vez en meses. La hizo reír, algo que no creía posible en un lugar como ese. Desde el otro lado del salón, Marcos los observaba. Cada sonrisa que Alejandro le arrancaba a Elena era una puñalada en su orgullo. El vaso de whisky en su mano estaba casi olvidado, el hielo se derretía mientras su mandíbula se tensaba hasta doler. Vio cómo la mano de Alejandro rozaba el brazo de Elena, un gesto casual, pero para Marcos fue una provocación. Sintió un fuego primordial, unos celos tan feroces que casi lo cegaron. No podía soportarlo. Se excusó bruscamente del grupo con el que estaba y se dirigió hacia ellos con la determinación de un depredador acechando a su presa. Justo cuando Alejandro se inclinaba para susurrarle algo al oído a Elena, Marcos llegó a su lado. No dijo nada. Simplemente se paró allí, su presencia era una nube de tormenta que instantáneamente disipó la atmósfera ligera y coqueta. Alejandro se enderezó, su sonrisa flaqueó al ver la mirada asesina en los ojos de Marcos. Caballero, dijo Alejandro, con un tono ligeramente tenso. No sabía que estabas aquí. Soy dueño de la mitad de las empresas representadas en esta sala, Villalobos. Donde más estaría, replicó Marcos, su voz era puro hielo. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Elena. Señorita Heredia, necesito hablar con usted. Asuntos de la empresa. Elena se sintió confundida por la repentina interrupción y la palpable hostilidad en el aire. Ahora no es un buen momento, señor caballero. Ahora es el único momento, insistió él, su mirada desafiándola a contradecirlo. Alejandro, sintiendo la tensión, intervino. Quizás podríamos continuar nuestra conversación más tarde, Elena, dijo, dándole una sonrisa tranquilizadora. Le entregó su tarjeta. Llámame. Elena tomó la tarjeta, sintiendo los ojos de Marcos quemándola. Cuando Alejandro se fue, se volvió hacia Marcos, furiosa. ¿Qué demonios fue eso? ¿No puedes soportar verme hablar con alguien que no esté en tu nómina? No puedo soportar verte confraternizar con la competencia de una manera tan imprudente, espetó él, su voz baja y vibrante de una emoción contenida. Imprudente, repitió ella, incrédula. Estaba teniendo una conversación. ¿O eso también está prohibido en tu dictadura? La arrastró suavemente pero con firmeza por el brazo hacia un balcón apartado, lejos de miradas indiscretas. El aire fresco de la noche era un alivio para su piel enrojecida. Una vez que estuvieron solos, la soltó, pero se quedó frente a ella, bloqueando la salida. Estaban tan cerca que podía contar las pestañas oscuras que enmarcaban sus ojos tormentosos. Villalobos es una serpiente, dijo él, su voz era un gruñido. Te sonríe a la cara mientras planea cómo robarte los secretos de la empresa. ¿Eres tan ingenua?
Soy ingenua por pensar que podría tener una noche libre de tu tiranía, replicó ella, levantando la barbilla. No tienes derecho a decirme con quién puedo hablar. Tengo todo el derecho cuando pones en riesgo mi empresa, dijo él, dando un paso más cerca. El espacio entre ellos se redujo a nada. Él apoyó una mano en la barandilla junto a su cabeza, atrapándola. Su aroma la envolvió, más intenso que nunca. Tu empresa, se burló ella, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una reacción que odiaba admitir. Era la empresa de mi padre. Y ahora es mía para protegerla, su voz se suavizó, volviéndose peligrosamente seductora. Sus ojos bajaron a sus labios, y la ira en su rostro fue reemplazada por algo mucho más oscuro y complicado. Y eso incluye protegerla de sus propios juicios equivocados. Elena se quedó sin aliento. La hostilidad se había transformado en una tensión cargada de electricidad. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía ver el pulso latiendo en la base de su garganta. ¿Y qué te hace pensar que mi juicio está equivocado?, susurró ella, su desafío sonaba débil incluso para sus propios oídos. Él se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja. Porque un hombre como Villalobos te ve como un premio que ganar. Él no ve el fuego en tus ojos cuando defiendes tus ideas, ni la forma en que te muerdes el labio cuando estás concentrada. Se apartó ligeramente, sus ojos grises buscando los de ella en la penumbra. Solo te digo que hay tiburones que se disfrazan de delfines. Y tú, Elena, su voz se convirtió en un ronroneo grave y posesivo que le provocó un escalofrío por toda la espalda, te ves absolutamente deliciosa esta noche, lo suficiente como para atraer a toda clase de depredadores. Ten cuidado de no ser devorada. Su pulgar rozó su mandíbula, un toque fugaz que se sintió como una quemadura. Elena estaba tan aturdida que no pudo responder. La audacia, la intimidad de sus palabras, la habían dejado sin palabras. Él, el hombre que la humillaba en público, le estaba hablando con una familiaridad posesiva que era a la vez aterradora y extrañamente emocionante. Él la miró por un largo momento, su rostro una máscara de emociones en conflicto, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y la dejó sola en el balcón, con el corazón martilleando y la mente hecha un caos. Más tarde esa noche, mientras salía del hotel, Elena no podía quitarse de la cabeza la advertencia de Marcos. ¿Era posible que tuviera razón sobre Alejandro? ¿O era solo un juego de poder, una forma de controlarla? Mientras caminaba por el estacionamiento subterráneo, notó que uno de los neumáticos de su coche estaba completamente pinchado. Genial, murmuró para sí misma. Justo lo que necesitaba. Sacó su teléfono para llamar a un taxi, sintiéndose de repente muy sola y vulnerable en el silencioso garaje. Justo en ese momento, un sedán negro y elegante se detuvo silenciosamente a su lado. La ventanilla trasera bajó, revelando a un hombre con traje y un auricular. Señorita Heredia, dijo el hombre con voz tranquila y profesional. El señor caballero me ha enviado. Ha habido un problema con la seguridad en el estacionamiento esta noche. Me ha pedido que me asegure de que llegue a casa sana y salva. Elena se quedó helada. ¿Marcos? ¿Cómo podía saber lo de su neumático tan rápido? Miró a su alrededor, pero el garaje estaba desierto. A pesar de su desconfianza, la idea de esperar sola a un taxi era poco atractiva. Estoy bien, puedo llamar a un taxi. El señor caballero insistió, dijo el conductor, su tono no dejaba lugar a la discusión. Derrotada y demasiado cansada para discutir, Elena subió al coche. El interior era de cuero y olía a nuevo. Mientras se alejaban, miró hacia atrás, al estacionamiento oscuro. No vio nada, pero tuvo la extraña sensación de que la estaban observando. No sabía que, escondido en las sombras de una columna, Marcos Caballero bajaba su teléfono. Acababa de terminar una llamada con Damián. ¿Está seguro de que fueron los hombres de Villalobos?, preguntó Marcos en voz baja. Sí, señor. Uno de mis hombres los vio aflojando la válvula del neumático. Querían que se quedara varada para que él pudiera aparecer como su salvador. Un gruñido bajo escapó de los labios de Marcos. La furia que sintió fue tan intensa que sus manos se cerraron en puños.
Villalobos no solo quería competir con él en los negocios, sino que se atrevía a poner a Elena en una situación vulnerable. Vio cómo el coche de su conductor se alejaba con ella dentro, a salvo. Solo entonces se permitió respirar. La había protegido, pero el precio era un tormento. Ella nunca lo sabría. Probablemente pensaría que él era un tirano controlador, y quizás lo era. Pero todo lo que hacía, cada acción dura, cada palabra cortante, era parte de un escudo desesperado para mantenerla a salvo y para mantener su propia y devastadora obsesión a raya. Al día siguiente, Elena llegó a la oficina sintiéndose confundida y agotada. La noche anterior había sido un torbellino de emociones contradictorias. La dulzura de Alejandro, la intensidad de Marcos, el extraño incidente del coche, todo daba vueltas en su cabeza. Sobre su escritorio, encontró un enorme y extravagante ramo de sus flores favoritas, lirios blancos. Eran perfectos, fragantes y deslumbrantes. Su corazón dio un vuelco. ¿Alejandro? Debía ser él. Era un gesto romántico y audaz. Adjunta había una pequeña tarjeta, sin firmar. La escritura era elegante y fluida. Decía simplemente, ten cuidado. No todos los que te sonríen son tus amigos. La advertencia era casi idéntica a la de Marcos, pero el gesto era de Alejandro. La confusión de Elena se intensificó. Estaba sonriendo, tocando un pétalo suave, cuando levantó la vista y vio a Marcos de pie en la puerta de su oficina. Se había detenido en su camino, y su mirada estaba clavada en las flores. La expresión de su rostro era algo que Elena nunca había visto antes. Su frialdad habitual había sido reemplazada por una furia tan cruda y visible que era casi aterradora. Un músculo palpitaba en su mandíbula apretada, y sus ojos grises eran dos pedazos de hielo astillado, ardiendo con un fuego helado. Vio las flores, vio la sonrisa en el rostro de Elena, y asumió lo peor. Asumió que eran de Villalobos, una marca de posesión, una victoria en una batalla que él ni siquiera sabía que se estaba librando tan abiertamente. No se dio cuenta de que la advertencia en la tarjeta y la protección de la noche anterior eran gestos que apuntaban en una dirección completamente diferente. Para él, en ese momento, solo había una verdad: el hombre al que despreciaba estaba cortejando a la mujer que amaba en secreto, y ella lo estaba aceptando. Y el control que tan desesperadamente había luchado por mantener estaba a punto de hacerse añicos, amenazando con desatar una tormenta que ninguno de los dos podría imaginar. Elena, ajena a la guerra que se libraba dentro de él, simplemente lo miró, perpleja por la intensidad de su reacción, sin comprender que el odio que veía en sus ojos no era para ella, sino para el hombre que se atrevía a tocar lo que él consideraba, en el rincón más oscuro y posesivo de su alma, como suyo. La Guerra Fría estaba a punto de calentarse, y las primeras batallas se librarían en el traicionero campo del corazón humano, donde las apariencias engañaban y los secretos tenían el poder de destruir o de salvar. Y Elena estaba, sin saberlo, justo en el centro de todo. El silencio en la oficina de Elena era tan frágil que la entrada de Marcos lo hizo añicos como si fuera un cristal. Él no cruzó el umbral, simplemente se quedó allí, una figura imponente y oscura que llenaba el marco de la puerta. Sus ojos no dejaron las flores sobre su escritorio, y la expresión de su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Elena, que había estado a punto de preguntarle qué quería, sintió que las palabras morían en su garganta. La furia que emanaba de él era tan palpable que el aire pareció vibrar. Esperaba un comentario sarcástico, una humillación, pero lo que vino fue mucho peor. Con una calma aterradora, él finalmente levantó la vista y la miró, pero era como si mirara a través de ella, a una decepción o una traición que solo él podía ver. Señorita Heredia, dijo, su voz desprovista de toda inflexión, un tono monótono que era más escalofriante que cualquier grito. He estado revisando la estructura del personal. Su posición actual en el Departamento de Desarrollo es redundante. Elena parpadeó, sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. ¿Redundante? El proyecto, Alma de la Tierra, fue mi creación. Soy la jefa del departamento. Un departamento que, bajo mi nueva dirección, se centrará en la rentabilidad y no en la poesía, replicó él, dando un paso dentro de la oficina.
Se movió con una lentitud deliberada, sus ojos grises barriendo el espacio como si lo estuviera evaluando para su demolición. Sin embargo, valoro la lealtad a la empresa, incluso la heredada. Por lo tanto, no será despedida. Un alivio fugaz la recorrió, inmediatamente aniquilado por sus siguientes palabras. A partir de mañana, será reasignada. Se encargará de la digitalización y catalogación de los archivos históricos de la empresa. El almacén del sótano requiere una organización completa. Elena se quedó boquiabierta. El sótano. Era una tumba polvorienta de documentos olvidados, un exilio corporativo. Era el lugar al que enviaban a los empleados justo antes de empujarlos a la jubilación anticipada. Eso es, un trabajo de administrativo, balbuceó, la indignación creciendo en su pecho. ¿Está degradándome? Estoy optimizando los recursos, dijo él, su rostro impasible. Se detuvo frente a su escritorio, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Miró las flores con un desprecio manifiesto. Algunos activos son más valiosos que otros. Y algunos son simplemente un adorno costoso y frágil que se marchita rápidamente. Asegúrese de limpiar su escritorio antes del final del día. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de humillación. Elena se quedó mirando la puerta vacía, temblando de una rabia tan pura que le costaba respirar. No era solo un ataque a su carrera, era personal. Era un castigo, ¿pero por qué? ¿Por las flores? ¿Por hablar con Alejandro Villalobos? La crueldad era tan desproporcionada que no tenía sentido. Agarró las hermosas flores, su fragancia ahora nauseabunda, y las arrojó con fuerza a la papelera. Sofía entró corriendo momentos después, con el rostro pálido. Lo he oído. Elena, no puede ser cierto. Oh, es cierto, dijo Elena, su voz era un hilo tenso. El rey ha hablado. Me ha desterrado a las catacumbas. Tienes que luchar contra esto. Habla con los del consejo, con los viejos amigos de tu padre. No servirá de nada, replicó Elena, comenzando a meter sus cosas personales en una caja con movimientos bruscos y furiosos. Él es el dueño. Puede hacer lo que quiera. Y lo que quiere es humillarme hasta que renuncie. Sofía la observó, con el corazón encogido. Entonces, ¿vas a renunciar? Elena se detuvo, con la foto de su padre en la mano. Lo miró, luego miró alrededor de la oficina que había sido su segundo hogar. La ira comenzó a transformarse en una determinación fría como el acero. No, dijo en voz baja, pero con una firmeza que sorprendió a Sofía. No voy a darle esa satisfacción. Si quiere que me pudra en el sótano, bien. Me convertiré en la reina de ese maldito sótano. Aprenderé cada secreto que esconden esos archivos. Conoceré esta empresa mejor que él. Y encontraré la manera de usarlo en su contra. Más tarde esa tarde, mientras salía del edificio, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Elena, soy Alejandro Villalobos. Espero no molestar. Su voz era una caricia cálida y bienvenida en medio del día helado que había tenido. Alejandro. No, no molestas, dijo ella, tratando de que su voz sonara normal. Llamaba para asegurarme de que llegaste bien a casa anoche. Me preocupé un poco cuando desapareciste. La consideración en su voz era un bálsamo para sus nervios crispados. Sí, gracias. Tuve un problema con un neumático, pero se solucionó. Qué lástima. Si lo hubiera sabido, habría sido un honor ser tu caballero de brillante armadura, dijo con un tono juguetón. Escucha, me preguntaba si te gustaría almorzar conmigo mañana. Me encantaría continuar nuestra conversación. Y quizás, discutir algunas ideas. Lejos de oídos indiscretos. Elena pensó en el sótano, en la humillación. Pensó en la cara de Marcos. Una oleada de rebeldía la recorrió. Me encantaría, Alejandro, respondió, con más firmeza de la que sentía. Mañana al mediodía suena perfecto. Al colgar, una parte de ella se sintió culpable, como si estuviera traicionando algo, aunque no sabía qué.
La otra parte, la parte herida y furiosa, se sintió triunfante. Le demostraría a Marcos Caballero que no podía controlarla. Mientras tanto, en su oficina, Marcos recibía un mensaje de texto de Damián: almuerzo confirmado. Mañana a las 12 en La Veranda. Villalobos y la señorita Heredia. Marcos cerró los ojos, apretando el puente de su nariz. Su plan había sido un desastre. Había intentado alejarla, esconderla en el sótano donde Villalobos no la vería como una pieza valiosa que robar, pero solo la había empujado directamente a sus brazos. Era un idiota. Un idiota posesivo y celoso que estaba perdiendo el control. Su teléfono sonó de nuevo. Era su hermana, Clara, la única persona en el mundo que conocía sus secretos. La has enviado al sótano, ¿verdad?, dijo ella sin preámbulos. ¿Cómo? Marcos, por favor. Todo el edificio está hablando de ello. ¿Qué diablos estás pensando? Estás tratando de protegerla actuando como su peor enemigo. Es la estrategia más estúpida que he oído en mi vida. No lo entiendes, Clara. Villalobos la está rodeando. No es un buen hombre. Y tú estás actuando como uno. La estás hiriendo, hermano. ¿Crees que se enamorará de ti mientras la tratas como basura? Necesitas decirle la verdad. No puedo, dijo él, su voz era un susurro ronco. Si supiera cómo me siento, si supiera lo que hice en el pasado, me odiaría de verdad. Esto es mejor. Mantener la distancia. No hay distancia, Marcos. Hay una guerra que tú mismo has creado. Y la estás perdiendo. Colgó, dejando a Marcos solo con sus pensamientos torturados. Miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies, un imperio que había construido desde la nada. Podía controlar mercados, predecir tendencias, aplastar a sus competidores. Pero no podía controlar la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que Elena Heredia entraba en una habitación. El almuerzo con Alejandro fue como entrar en otro mundo. Él la llevó a un restaurante exclusivo con vistas al río, un lugar donde el servicio era impecable y la comida era arte. Alejandro era el anfitrión perfecto. La escuchó hablar de sus ideas, de su pasión por el legado de su padre, y a diferencia de Marcos, no la llamó pintoresca o sentimental. Es brillante, Elena, dijo, sus ojos azules fijos en ella. Marcos es un tonto por no verlo. Está tan obsesionado con las cifras que no puede ver el alma de la empresa. Un alma que tú encarnas. Elena se sintió halagada, pero también un poco incómoda. Todo era demasiado perfecto, demasiado fácil. ¿Por qué me dices esto, Alejandro? Somos competidores. Él sonrió, una sonrisa que probablemente había derretido corazones en salas de juntas de todo el mundo. Porque creo en el talento. Y odio ver cómo se desperdicia. Marcos te tiene archivando papeles en un sótano. Es un insulto. Yo te pondría al frente de mi división de innovación. Te daría recursos ilimitados, un equipo, libertad total. La oferta la dejó sin aliento. Era todo lo que siempre había querido. Una oportunidad para demostrar su valía, para honrar a su padre. ¿Por qué harías eso?, preguntó con recelo. Porque sé que juntos, podríamos construir algo extraordinario. Y, egoístamente, añadió, inclinándose un poco sobre la mesa, porque me encantaría tener una excusa para verte todos los días. Su encanto era abrumador. Después del almuerzo, mientras volvía a la oficina, la cabeza de Elena era un torbellino. La oferta de Alejandro era una vía de escape, una venganza perfecta contra Marcos. Pero algo la detenía. La advertencia de Marcos en la gala, la nota con las flores, ¿y si había algo de verdad en ello? ¿O era solo su propio orgullo herido buscando excusas para no aceptar la generosidad de otro hombre? Cuando llegó al sótano, el olor a polvo y papel viejo la golpeó. Montañas de cajas se apilaban hasta el techo. Era una tarea hercúlea. Suspiró y se arremangó. Si este era su exilio, al menos lo enfrentaría con dignidad. Pasaron 2 días. 2 días de silencio, polvo y el monótono zumbido de un viejo escáner. Sofía le bajaba café y chismes,
pero por lo demás, estaba completamente aislada. En la tarde del segundo día, la puerta del sótano se abrió con un chirrido. Elena, subida a una escalera, no se giró, asumiendo que era el conserje. Si buscas las fregonas, están en el armario del fondo, dijo sin mirar. Busco a la jefa de catalogación de archivos, respondió una voz grave que la hizo congelarse. Marcos. Se giró lentamente en la escalera. Él estaba allí, con su traje impecable, pareciendo ridículamente fuera de lugar en el lúgubre sótano. ¿Qué quieres?, espetó ella, su tono hostil. He venido a ver tu progreso. Como puedes ver, estoy progresando maravillosamente en mi destierro. ¿Has venido a regodearte? Él ignoró su sarcasmo. Sus ojos recorrieron las pilas de cajas que ella ya había organizado y etiquetado. Había hecho más en 2 días de lo que él esperaba que hiciera en una semana. A pesar de sí mismo, una punzada de admiración lo atravesó. Prepara una maleta, dijo de repente. ¿Qué? Nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana. Hay un problema en la planta de producción del norte. Una de nuestras líneas principales está parada. Está costando a la empresa $500,000 al día. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, preguntó ella, bajando de la escalera. Soy la archivista, ¿recuerdas? El gerente de la planta es un inútil que he heredado de la administración de tu padre, dijo él con crudeza. Los ingenieros no pueden encontrar el problema. He leído los archivos originales de la construcción de esa planta. Tu padre supervisó personalmente la instalación de esa maquinaria. Los documentos están llenos de sus anotaciones. Tú lo conocías su forma de pensar. Quizás veas algo que los demás no ven. Elena lo miró, incrédula. Después de humillarla, ¿ahora necesitaba su ayuda? ¿Necesitaba su conexión con su padre? No, dijo ella, cruzándose de brazos. Estoy ocupada. Tengo archivos que archivar. Por primera vez, vio una grieta en su fachada de acero. Una sombra de desesperación cruzó sus ojos. Elena, por favor, su voz era más baja, casi una súplica. La empresa está en juego. El uso de su nombre de pila, la vulnerabilidad en su tono, la desarmaron. Odiaba la forma en que una simple palabra de él podía derribar sus defensas. Bien, cedió, con un suspiro de resignación. Pero que quede claro, lo hago por la empresa de mi padre, no por ti. Como quieras, dijo él, su máscara de frialdad volviendo a su sitio. Un coche te recogerá a las 6. Sé puntual. El viaje en coche hacia el norte fue de 4 horas de silencio tenso. Elena miraba por la ventana, observando el paisaje urbano dar paso a colinas verdes. Marcos conducía el lujoso sedán con una concentración silenciosa, sus manos firmes en el volante. La tensión entre ellos era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Era una intimidad forzada que a ambos les resultaba insoportable y, secretamente, electrizante. La planta era un enorme complejo de edificios de metal en medio de la nada. Dentro, el ruido era ensordecedor, excepto en la sección donde la línea de montaje estaba inquietantemente silenciosa. El gerente, un hombre nervioso llamado aterrorizado por la presencia de Marcos, les explicó la situación. Habían revisado cada componente, cada circuito. La máquina, una pieza de ingeniería alemana compleja y antigua, simplemente no respondía. Elena se acercó a la máquina silenciosa. Era una bestia de engranajes y pistones. Puso una mano sobre su fría superficie de metal. Recordaba a su padre hablando de esta máquina, la corazón de la fábrica, la llamaba. Pasó la siguiente hora revisando los viejos planos que Marcos había traído, comparándolos con la máquina real. Marcos se mantuvo a distancia, observándola. Observaba la forma en que su ceño se fruncía en concentración, la forma en que se mordía el labio inferior, la mancha de grasa que se había hecho en la mejilla sin darse cuenta. Se dio cuenta de que podría pasar una eternidad observándola. De repente, Elena se detuvo. Esperad un momento, dijo. Se dirigió a una pequeña placa de metal casi oculta en la base de la máquina. Estaba cubierta de años de suciedad. Con un trapo, la limpió.
Grabado en la placa había un pequeño logotipo, no el del fabricante alemán, sino uno que reconoció al instante, el de una pequeña empresa de ingeniería local dirigida por un viejo amigo de su padre, ya fallecido. Mi padre modificó esta máquina, dijo, su voz llena de emoción por el descubrimiento. Siempre decía que la ingeniería alemana era demasiado rígida. Le añadió un regulador de derivación personalizado. Un sistema de seguridad que él mismo diseñó. ¿Y dónde está?, preguntó Marcos, acercándose. Según los planos originales, no debería estar aquí, dijo ella, trazando las líneas con el dedo. Pero mi padre era creativo. Le gustaba esconder las cosas a plena vista. Su mirada recorrió la máquina, buscando algo fuera de lugar. Entonces lo vio. Un panel de acceso que no estaba en los planos, pintado del mismo color que el resto de la carcasa para camuflarse. Ahí, señaló. Tuvieron que usar una palanca para abrir el panel oxidado. Dentro, había una pequeña caja de circuitos con un solo fusible quemado. Era tan simple, tan elegantemente oculto, que nadie lo habría encontrado jamás. Reemplazaron el fusible. Elena contuvo la respiración mientras el ingeniero jefe pulsaba el botón de arranque. Hubo un zumbido, un chasquido, y luego, con un rugido que hizo vibrar el suelo, la línea de montaje volvió a la vida. Un aplauso espontáneo estalló entre los trabajadores reunidos. El gerente de la planta miraba a Elena como si fuera una maga. Elena se sintió inundada por una oleada de orgullo y emoción. Era como si su padre hubiera estado allí, guiándola. Se giró para compartir el momento con Marcos y se encontró con su intensa mirada. No había frialdad en sus ojos ahora, solo una admiración pura y sin disimulo. Tu padre era un genio, dijo él, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por encima del ruido de la maquinaria. Sí, lo era, respondió ella, con la garganta apretada. Estaban cansados, sucios y cubiertos de grasa. El sol se estaba poniendo cuando salieron de la fábrica. Hay un hotel a 1 hora de aquí, dijo Marcos. Pero conozco un lugar más cercano donde podemos conseguir una buena comida. La llevó a un pequeño restaurante de carretera, un lugar acogedor con manteles a cuadros y olor a comida casera. Era lo más alejado posible de la veranda. Se sentaron en un reservado y pidieron el especial del día. Por primera vez, el silencio entre ellos no era tenso, sino cómodo, el silencio de dos soldados después de una batalla ganada. Gracias, dijo Marcos de repente, sorprendiéndola. Hoy has salvado a la empresa de una pérdida considerable. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, dijo ella, restándole importancia. No. Nadie más podría haberlo hecho, insistió él. Viste lo que ellos no podían ver. Tiene su instinto. La forma en que lo dijo, la sinceridad en su voz, la conmovió más de lo que quería admitir. Comieron en silencio por un rato, y luego Elena reunió el valor para preguntar algo que la había estado carcomiendo. ¿Por qué me odias tanto, Marcos? Él dejó el tenedor. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. La miró, y por un momento, su rostro se llenó de un dolor tan profundo que Elena casi se arrepintió de haber preguntado. No te odio, Elena, dijo en voz baja, y sonaba como una confesión. ¿Entonces por qué? ¿Por qué me enviaste al sótano? ¿Por qué destrozas cada idea que tengo? Él desvió la mirada, mirando por la ventana hacia la oscuridad creciente. Es complicado. Inténtalo, insistió ella. Él suspiró, un sonido cansado. Cuando compré la empresa, no fue solo una transacción comercial. Tu padre y yo, teníamos historia. Él era mi mentor, hace muchos años. Y luego tuvimos una fuerte discusión. Nos distanciamos. Elena estaba atónita. Su padre nunca había mencionado a Marcos. Cuando murió y tuve la oportunidad de comprar la empresa, sentí que era mi deber proteger su legado. Pero mi forma de proteger las cosas es agresiva. Veo amenazas en todas partes. Y te veo a ti, tan llena de pasión, tan confiada, y me aterroriza que cometas un error que lo destruya todo. O que alguien se aproveche de ti. Pensó en Alejandro Villalobos, pero no dijo su nombre.
Así que tu forma de protegerme es humillarme y sabotearme, dijo ella, su voz teñida de incredulidad. Suena estúpido cuando lo dices así, admitió él, con una media sonrisa amarga. Pero en mi mente retorcida, tenía sentido. Si te mantenía alejada de las decisiones importantes, si te hacía sentir pequeña, quizás los tiburones como Villalobos no te verían como un objetivo. Era la explicación más absurda y, sin embargo, extrañamente, la más sincera que había oído nunca. No lo justificaba, pero por primera vez, vio un destello del hombre detrás de la máscara. Más tarde, en el pequeño hotel de carretera, el recepcionista les dio una mala noticia. Lo siento, señor. Hubo una confusión con la reserva. Solo nos queda una habitación disponible. Con una cama. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Elena sintió que se sonrojaba. Podemos buscar otro lugar, dijo rápidamente. No, es tarde. No hay nada más en kilómetros, dijo Marcos, su tono práctico. Se volvió hacia ella. ¿Te importaría? Yo puedo dormir en el sofá. Elena asintió, demasiado nerviosa para hablar. La habitación era pequeña y sencilla. Mientras Elena se duchaba, Marcos se quedó de pie junto a la ventana, mirando la noche. La situación era una tortura. Estar tan cerca de ella, compartir el mismo aire, saber que ella estaba a solo unos metros de distancia, era casi más de lo que podía soportar. Cuando ella salió del baño, envuelta en una toalla, con el pelo húmedo y la piel brillante, él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la visión más hermosa y torturadora que había visto en su vida. Sus miradas se encontraron y la electricidad en la habitación se volvió casi insoportable. Él dio un paso hacia ella, luego otro. No podía evitarlo. Era como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo. Se detuvo justo delante de ella. Podía oler el jabón en su piel, ver las gotas de agua en sus pestañas. Levantó una mano, lentamente, y con un dedo rozó la mancha de grasa que todavía tenía en la mejilla, limpiándola suavemente. Su toque fue como un rayo. Elena contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Marcos, susurró, su nombre era un aliento. No deberías tenerme miedo, Elena, dijo él, su voz era un murmullo ronco, casi irreconocible. Pero quizás deberías. Sus ojos bajaron a sus labios. Se inclinó, su intención era clara. El mundo de Elena se redujo a ese pequeño espacio entre sus bocas. Podía sentir su aliento, cálido y tentador. Lo deseaba. En ese momento, con todas sus defensas derribadas, deseaba que la besara más de lo que había deseado nada en su vida. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, él se detuvo. Una lucha interna se reflejó en su rostro. Con un gruñido de frustración, dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo. Esto es un error, dijo, su voz tensa. Buenas noches, Elena. Se giró y se dirigió al pequeño sofá, dándole la espalda. Elena se quedó allí, temblando, con el corazón roto y confundido. La proximidad casi la había vuelto loca. Se metió en la cama, pero no pudo dormir. Podía oír su respiración desigual desde el sofá. Él tampoco estaba durmiendo. Regresaron a la ciudad al día siguiente en un silencio aún más cargado que antes. La tregua había terminado, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo jefe y empleada, enemigo y víctima. Eran un hombre y una mujer dolorosamente conscientes el uno del otro. Cuando Elena entró en la oficina, Sofía corrió a su encuentro. Tu exilio ha terminado. Ha llegado una orden del propio caballero. Vuelves a tu oficina, a tu puesto. El proyecto, Alma de la Tierra, ha sido reactivado. Elena se quedó de piedra. Miró hacia la oficina de la esquina, pero la puerta estaba cerrada. Más tarde, ese mismo día, recibió un correo electrónico formal de Alejandro Villalobos. Era la oferta de trabajo por escrito. Director de Innovación y Desarrollo en Futuratech. Un salario que duplicaba el suyo. Control total. Era la oportunidad de su vida.
La imprimió y, sin pensarlo 2 veces, se dirigió a la oficina de Marcos. Entró sin llamar. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con la espalda hacia ella. «¿Puedo ayudarte, Elena?», dijo sin volverse. Sabía que era ella. «He recibido esto», dijo ella, su voz temblaba ligeramente. Dejó la hoja de papel sobre su escritorio. Él se giró lentamente y miró la oferta. Su rostro no reveló nada. «¿Y?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. «Es todo lo que siempre he querido», dijo ella, su corazón latiendo con fuerza. «Respeto. Oportunidad. Un futuro. Todo lo que tú me has negado». Dio un paso hacia él, hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Sus ojos se encontraron, y toda la confusión, la ira y la extraña atracción de los últimos días se arremolinaron entre ellos. «Voy a preguntártelo una vez, Marcos. Y quiero una respuesta honesta. Dame una razón para quedarme. Una sola razón real por la que debería rechazar esta oferta y quedarme aquí, en tu empresa, contigo». Él la miró, su rostro una tormenta de emociones en conflicto. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, el desafío en su postura. Sabía que este era el momento. Podía darle una respuesta profesional, hablar de lealtad, del legado de su padre. O podía decirle la verdad. La verdad que lo aterrorizaba, la verdad que lo había estado consumiendo durante años. La verdad que podría hacer que ella se quedara, o que huyera de él para siempre. El silencio se alargó, cargado con el peso de todo lo no dicho. Y en sus ojos grises, Elena vio una batalla tan feroz que le robó el aliento, esperando la respuesta que definiría su futuro. La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire, vibrando con una tensión que era casi física. Marco se quedó inmóvil, sus ojos grises fijos en los de ella, y en su interior se libraba una guerra silenciosa. Cada instinto de supervivencia que había perfeccionado a lo largo de su vida le gritaba que levantara sus muros, que le diera una respuesta corporativa y fría, que la dejara ir. Perderla sería un infierno, pero revelarse, mostrarle la cruda y obsesiva verdad de sus sentimientos, podría ser la aniquilación. Sin embargo, la imagen de ella en el hotel, envuelta en una toalla, la vulnerabilidad en sus ojos en ese momento, se superpuso a la imagen de ella aceptando la oferta de Villalobos, sonriéndole a él, perteneciendo a él. Y ese pensamiento fue más aterrador que cualquier otra cosa. Lentamente, acortó la distancia entre ellos. No se detuvo hasta que las puntas de sus zapatos casi tocaron los de ella. El aroma a sándalo y lluvia volvió a envolverla, pero esta vez no era amenazante, era una rendición. Levantó una mano, pero en lugar de tocarla, se detuvo a milímetros de su mejilla, sus dedos temblando con una emoción contenida que la dejó sin aliento. «No puedo darte una razón profesional, Elena», dijo, su voz era un murmullo ronco, tan bajo que ella tuvo que inclinarse instintivamente para escucharlo. «Cualquier argumento sobre lealtad o legado palidecería ante lo que Villalobos te ofrece. Él te da el mundo en una bandeja de plata». Sus ojos buscaron los de ella, y lo que vio allí la hizo sentir un vértigo. La frialdad había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad tan desnuda que le dolió el corazón. «La única razón que puedo darte no es lógica. No es profesional. Es egoísta». Hizo una pausa, tragando saliva como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que hubiera pronunciado en su vida. «Quédate, porque si te vas, sentiré como si arrancaran el sol del cielo. Quédate porque la idea de que entres en la oficina de otro hombre cada mañana, de que le sonrías a él, de que compartas tu brillantez con él, me está volviendo loco. Quédate porque desde el primer día que entré en esta empresa, no he podido sacarte de mi cabeza. Quédate porque te humillé, te alejé y te envié al sótano no para herirte, sino porque la intensidad de lo que siento por ti me aterroriza, y soy un cobarde que no supo cómo manejarlo». Sus dedos finalmente rozaron su piel, un toque tan suave que fue como el ala de una mariposa. «Quédate, Elena», su voz se quebró ligeramente al final. «Por favor, quédate conmigo». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra era una bomba de tiempo que demolía los muros que había construido a su alrededor. No era odio. No era desprecio.
Era amor. Un amor retorcido, torpe y dolorosamente oculto, pero amor al fin y al cabo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera evitarlo, lágrimas de confusión, de alivio, de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Tú, susurró, sin poder formular una frase completa. Tú, todo este tiempo. Todo este tiempo, confirmó él, su pulgar acariciando suavemente su mejilla, limpiando una lágrima rebelde. He sido un idiota. Un completo y absoluto idiota. Te he hecho daño intentando protegerte de una amenaza externa, cuando el mayor peligro para tu felicidad aquí era yo. Ella negó con la cabeza, todavía tratando de procesarlo todo. La oferta de Villalobos, que momentos antes parecía el universo entero, ahora se sentía como un trozo de papel sin importancia. No entiendo, dijo ella. Si sentías esto, ¿por qué la crueldad? Porque el amor es una debilidad, Elena. Y yo no me permito debilidades, confesó, su rostro contorsionado por el arrepentimiento. Villalobos lo sabía. Desde el momento en que me vio mirarte en esa gala, lo supo. Ha estado jugando contigo para llegar a mí. Tu oferta de trabajo no es por tu talento, aunque eres brillante. Es su forma de clavarme un cuchillo. Y casi funciona. El cinismo de la revelación la golpeó, pero fue eclipsado por la confesión de Marcos. Él se inclinó, su frente tocando la de ella. Dime que me equivoqué. Dime que la razón por la que estás aquí, pidiéndome una razón, no es solo por la empresa. Dime que sentiste algo en ese hotel, en ese coche, incluso en medio de nuestras peores peleas. No sé lo que sentí, admitió ella honestamente, su voz temblorosa. Sentí rabia, confusión, y algo más. Algo que me hacía volver, que me impedía odiarte por completo, por mucho que lo intentara. Él tomó eso como la victoria que era. Entonces déjame mostrarte, susurró. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado con meses de frustración reprimida, celos y un anhelo tan profundo que era casi doloroso. Fue un beso que reclamaba, que se disculpaba, que lo prometía todo. Las manos de él se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca, mientras que las de ella encontraron su camino hacia su pecho, agarrándose a la tela de su camisa como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos, en esa oficina, en ese beso que reescribía su historia. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron el uno al otro. La máscara de Marcos había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre vulnerable, enamorado y aterrorizado. Elena tomó la oferta de trabajo de Villalobos del escritorio, la rompió en 2 y luego en 4, y la dejó caer en la papelera. Esa es mi respuesta, dijo, su voz firme por primera vez. Una sonrisa genuina y deslumbrante, iluminó el rostro de Marcos. Transformó sus rasgos duros, haciéndolo parecer más joven, casi despreocupado. Entonces, dijo él, todavía sosteniéndola cerca, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Soy Marcos Caballero y estoy irrevocablemente enamorado de ti. Elena soltó una risa acuosa. Soy Elena Heredia. Y creo, que estoy dispuesta a ver a dónde va esto. Su nuevo comienzo, sin embargo, no iba a ser tan simple. La noticia de que Elena había rechazado la oferta de Futura Tech y que, de repente, era vista constantemente al lado de Marcos, no en confrontación sino en colaboración, se extendió por la empresa como un reguero de pólvora. Los susurros lo seguían por los pasillos. El cambio fue drástico. Marcos la incluyó en cada reunión importante. Su proyecto, Alma de la Tierra, no solo fue reactivado, sino que recibió una inyección de fondos sin precedentes. Se convirtieron en un equipo formidable. La lógica fría de él y la pasión creativa de ella se complementaban a la perfección. Pero su relación personal era un terreno nuevo y desconocido para ambos. Pasaban las noches hablando, a veces en la oficina hasta tarde, a veces en cenas tranquilas, lejos de miradas curiosas. Se estaban conociendo de nuevo, sin las máscaras.
Elena descubrió a un hombre con un humor seco e inesperado, una lealtad feroz hacia las pocas personas que le importaban y un pasado doloroso que explicaba su necesidad de control. Marcos, a su vez, se maravillaba de la resiliencia de Elena, su capacidad para perdonar y su corazón generoso. Se enamoraba de ella un poco más cada día. Sin embargo, la sombra de Alejandro Villalobos se cernía sobre ellos. Unas semanas después, Innovaciones Heredia se vio sacudida por un escándalo. Un medio de comunicación de renombre publicó un artículo explosivo que acusaba a la empresa de utilizar materiales de baja calidad en una de sus líneas de productos clave, falsificando los informes de seguridad. La noticia fue devastadora. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los clientes empezaron a cancelar pedidos. Marcos y Elena trabajaron día y noche, revisando cada informe, cada registro de la cadena de suministro. Esto es imposible, dijo Elena, rodeada de carpetas en la sala de juntas a las 3 de la mañana. Conozco a nuestros proveedores. Mi padre trabajó con ellos durante décadas. Nunca comprometerían la calidad. Los documentos filtrados son muy convincentes, dijo Marcos, su rostro sombrío. Parecen reales. Alguien dentro de la empresa tuvo que haberlos manipulado y filtrado. La sospecha cayó inmediatamente sobre un gerente de nivel medio que había renunciado abruptamente una semana antes. Pero Marcos sabía que el pez gordo era otro. Es Villalobos, dijo con una certeza helada. Sobornó a alguien. Está intentando destruirnos desde dentro. La presión era inmensa. El consejo de administración estaba en pánico. Los inversores pedían la cabeza de Marcos. En medio del caos, Elena se convirtió en su ancla. Una noche, lo encontró en su oficina, mirando la caída de las acciones en su pantalla, con el peso del mundo sobre sus hombros. Ella se acercó por detrás y le masajeó los tensos músculos de los hombros. Vamos a superar esto, le dijo en voz baja. Él se reclinó en su silla, apoyando la cabeza en su estómago y cerrando los ojos. No sé cómo, admitió, su voz cansada. Todo lo que he construido se está desmoronando. No estás solo en esto, respondió ella, sus dedos trazando círculos suaves en sus sienes. Estamos juntos en esto. Lucharemos. Esa noche, él no volvió a su apartamento vacío. Fue al de ella. No hicieron el amor. Simplemente se acostaron en la cama, abrazados, encontrando consuelo en la cercanía del otro. Para Marcos, que había pasado toda su vida adulta durmiendo solo, la sensación de tener a Elena en sus brazos era una revelación. Era paz. Era hogar. A la mañana siguiente, Elena tuvo una idea. Recordó algo que su padre le había dicho una vez sobre los archivos. Los papeles pueden mentir, pero el polvo no. Se dirigió al sótano, a la sección de archivos que aún no había digitalizado, los registros de mantenimiento de la era de su padre. Pasó horas cubierta de polvo, revisando viejos libros de contabilidad y órdenes de trabajo escritas a mano. Y entonces lo encontró. Un pequeño detalle, una discrepancia en un lote de material de hace 15 años. Su padre había detectado un problema de calidad con un proveedor y había implementado un protocolo de triple verificación secreto para ese material específico. Un protocolo que era análogo, no digital, y que requería una firma física en un libro de registro guardado en la propia fábrica. Marcos, dijo, irrumpiendo en su oficina con el polvoriento libro en la mano. Creo que tengo algo. Condujeron de nuevo a la planta del norte. Mientras Marcos distraía al nuevo gerente de la planta, el anterior había sido despedido tras el incidente de la línea de montaje, Elena, con la ayuda de un viejo capataz leal a su padre. Encontró el libro de registro escondido en una caja fuerte olvidada en una vieja oficina. Las páginas demostraban que, aunque los documentos digitales habían sido falsificados, los registros físicos del protocolo de seguridad secreto de su padre estaban intactos y demostraban que la empresa había utilizado los materiales correctos. Tenían la prueba que necesitaban para refutar las acusaciones. Pero Marcos quería más que una simple refutación. Quería justicia. Utilizando sus propios recursos de seguridad, rastrearon al gerente que había renunciado.
Lo encontraron en un aeropuerto, a punto de abordar un vuelo a un país sin tratado de extradición. Damián y su equipo lo interceptaron. Presionado, el hombre confesó todo. Villalobos le había pagado una fortuna para manipular los archivos y filtrar la información falsa. La confesión fue grabada. A la mañana siguiente, Marcos convocó una rueda de prensa de emergencia. Con Elena a su lado, presentó las pruebas irrefutables, los libros de registro de su padre, la confesión grabada del exgerente. No solo limpió el nombre de Innovaciones Heredia, sino que expuso la conspiración criminal de su principal competidor. El efecto fue inmediato y devastador para Villalobos. Futuratech se desplomó. Las autoridades iniciaron una investigación. Alejandro Villalobos, el encantador hombre de negocios, fue revelado como un criminal sin escrúpulos. Esa noche, la oficina estaba en silencio. La tormenta había pasado. Elena y Marcos estaban de pie junto al gran ventanal, observando las luces de la ciudad. Lo hicimos, susurró Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Tú lo hiciste, la corrigió él, rodeándola con su brazo. Tu conexión con el pasado de esta empresa, tu fe en el legado de tu padre, eso es lo que nos salvó. Se giró para mirarla, la luz de la luna iluminando su rostro. Te amo, Elena Heredia. Te amo por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu corazón testarudo. Y lamento cada segundo que perdí haciéndote creer lo contrario. Yo también te amo, Marcos Caballero, respondió ella, su voz llena de emoción. Amo al hombre que se esconde detrás de la armadura. Incluso si a veces es un completo idiota. Él se rió, un sonido genuino y feliz. Estoy trabajando en eso. Esta vez, cuando la besó, no hubo desesperación ni arrepentimiento. Fue un beso lleno de promesas, de alivio y de un profundo y tranquilo amor. Un beso que sellaba no solo el final de una batalla, sino el comienzo de su futuro. Sin embargo, en medio de su victoria, una nueva complicación surgió. La hermana de Marcos, Clara, que había estado observando el desarrollo de su relación desde la distancia, se presentó en la oficina un día, con una expresión preocupada en su rostro. Marcos, tenemos que hablar, dijo, mirando de él a Elena. Es sobre el pasado. Sobre por qué tú y el señor Heredia realmente dejaron de hablar. Marcos se puso pálido. Era el único secreto que aún no le había contado a Elena, el único fantasma que aún se interponía entre ellos. Clara, ahora no es el momento, dijo él, su voz tensa. Pero Elena, sintiendo la gravedad de la situación, intervino. No, Marcos. Quiero saberlo. Dijiste que tuvieron una discusión. ¿Sobre qué fue? Clara miró a su hermano, buscando permiso. Él asintió con una resignación derrotada. Fue por mí, dijo Clara en voz baja. Hace años, antes de que Marcos construyera su imperio, él y tu padre eran muy cercanos. Yo era joven, y me enamoré perdidamente de un hombre. Un hombre encantador, ambicioso, y peligroso. Tu padre lo sabía, intentó advertirme. Marcos también lo hizo. Pero yo no escuché. Tomó aire, el recuerdo todavía doloroso. Ese hombre me usó. Me estafó, robándome no solo mi dinero, sino también una idea de negocio que Marcos había compartido conmigo en confianza. Cuando todo salió a la luz, Marcos culpó a tu padre por no haber sido más contundente, por no haberme protegido mejor. Tu padre, a su vez, culpó a Marcos por su arrogancia y por haberme introducido en ese mundo. Dijeron cosas terribles. Se rompió una amistad, y todo por culpa de ese hombre. Elena sintió un escalofrío recorrerla. ¿Quién era ese hombre, Clara? Clara la miró con ojos llenos de arrepentimiento. Su nombre era Alejandro Villalobos. La revelación cayó en la habitación como una piedra. Villalobos no solo era su rival de negocios. Su conexión con sus familias era profunda, oscura y estaba enredada en una traición que había envenenado las relaciones durante años. Elena miró a Marcos, comprendiendo de repente la verdadera profundidad de su miedo y su odio hacia Villalobos. No se trataba solo de negocios. No se trataba solo de celos. Se trataba de un viejo demonio, una herida que nunca había sanado.
Y ahora, ese demonio había vuelto, y su intento de destruir la empresa no era solo una táctica corporativa, era una venganza personal contra las dos familias que había herido años atrás. La batalla que creían haber ganado era solo el principio. Y el verdadero precio de su amor aún estaba por verse, ya que los fantasmas del pasado habían vuelto para reclamar sus deudas. El aire en la oficina de Marcos se volvió pesado, cargado con el peso de una revelación que recontextualizaba todo. La guerra con Alejandro Villalobos no era reciente ni se limitaba a los negocios, era una herida antigua, una historia de traición que había envenenado a sus familias durante más de una década. Elena miró a Marcos, y por primera vez vio la historia completa en sus ojos, el dolor de una amistad rota con su padre. La culpa por lo que le sucedió a su hermana y un odio hacia Villalobos que ahora entendía que era profundamente personal. Ya no era solo el hombre que competía por su empresa o su afecto, era el arquitecto de la ruptura que había definido gran parte de la vida de Marcos. Él sabía quién era yo todo el tiempo, susurró Elena, conectando las piezas. Desde la gala. Su interés en mí no era solo para llegar a ti. Era para herir a ambas familias. Una repetición de lo que le hizo a Clara. Exactamente, dijo Marcos, su voz era un gruñido bajo. Es su patrón. Encuentra una vulnerabilidad, la explota y disfruta del caos. Contigo, vio la oportunidad de oro, la hija del hombre que despreciaba y el punto débil del hombre al que odia. La magnitud de la manipulación de Villalobos la dejó helada. Cada palabra amable, cada gesto encantador, había sido una mentira calculada, un arma en una guerra que ella ni siquiera sabía que se estaba librando. La rabia que sintió fue fría y clara, desprovista de la confusión que antes la nublaba. Pero más allá de la rabia, sentía una profunda empatía por Marcos. Comprendió la naturaleza protectora y casi paranoica de su comportamiento inicial. No estaba tratando de controlarla, estaba tratando de evitar que la historia se repitiera, de protegerla del mismo monstruo que había herido a su hermana. Marcos, lamento mucho lo que pasó, dijo Elena suavemente, acercándose y tomando su mano. Y lamento no haber entendido todo lo que hiciste. No, Elena, la interrumpió él, apretando su mano. Mis métodos fueron equivocados. Debería haber confiado en ti. Debería haberte contado la verdad desde el principio. Mi secretismo casi te empuja hacia él. Eso es culpa mía. El escándalo público y la investigación criminal habían dejado a Villalobos en una posición precaria, pero no estaba acabado. Utilizando los restos de su fortuna, contrató a un equipo legal formidable y comenzó una campaña de desprestigio contra Marcos, filtrando a la prensa historias tergiversadas sobre sus adquisiciones hostiles, pintándolo como un depredador corporativo sin escrúpulos. Era una guerra de desgaste, diseñada para agotar sus recursos y destruir su reputación. La presión sobre Marcos era inmensa. Mientras luchaba en el frente público, también intentaba construir una relación con Elena, un equilibrio casi imposible. Las largas noches en la oficina ahora no solo se dedicaban a salvar la empresa, sino también a sanar viejas heridas. Hablaban durante horas, compartiendo historias de su infancia, sueños y miedos. Elena le habló de la inmensa sombra que la muerte de su padre había dejado en su vida. Marcos, por primera vez, se abrió sobre su propia infancia, marcada por la pobreza y una determinación implacable de nunca volver a ser vulnerable. Descubrieron que, a pesar de sus comienzos antagónicos, eran más parecidos de lo que jamás hubieran imaginado. Una noche, agotados por una semana de batallas legales, estaban en el apartamento de Marcos. Él estaba de pie junto a la ventana, la tensión marcaba líneas en su rostro. A veces siento que estoy luchando contra un fantasma, dijo. No importa cuántas veces lo derribe, siempre encuentra una nueva forma de atacar. Elena se acercó a él, rodeándolo con sus brazos por la cintura y apoyando la mejilla en su espalda. No estás solo, le recordó. Y él no es un fantasma. Es solo un hombre. Y los hombres pueden ser derrotados. Él se giró en sus brazos, su rostro se suavizó al mirarla. Eres increíble, susurró, acariciando su cabello. Eres la calma en mi tormenta. Esa noche, hicieron el amor por primera vez.
No fue como el beso desesperado en la oficina, sino un acto de profunda intimidad y conexión. Fue lento, tierno y exploratorio, un lenguaje silencioso de consuelo, confianza y un amor que finalmente se sentía seguro. En los brazos del otro, encontraron un refugio del mundo exterior, un santuario donde las batallas y los fantasmas no podían alcanzarlos. Al día siguiente, fortalecidos por su nueva conexión, decidieron pasar a la ofensiva. Sabían que defenderse no era suficiente, necesitaban encontrar una manera de desarmar a Villalobos de una vez por todas. Elena recordó las historias que Clara le había contado sobre la traición original. Clara dijo que le robó una idea de negocio a Marcos, una que le confió a ella, dijo Elena. ¿De qué se trataba? Marcos pareció incómodo. Era un algoritmo de software. Algo en lo que trabajé en mis inicios. Predecía tendencias de mercado basándose en datos no convencionales. Era la base sobre la que Futuratech fue construida. Él me la robó. ¿Puedes probarlo?, preguntó Elena. No. No en ese entonces. Era solo un código en un viejo disco duro. Sin patentes, sin registros. Solo mi palabra contra la suya. Tal vez no entonces, dijo Elena, sus ojos brillando con una idea. Pero ahora tienes recursos. Y yo tengo un sótano lleno de historia. Pasaron la siguiente semana en una búsqueda del tesoro. Elena se sumergió de nuevo en los archivos de su padre, buscando cualquier correspondencia, cualquier nota, cualquier cosa que pudiera conectar a su padre, a Marcos y a Villalobos en ese periodo de tiempo. Marcos, por su parte, contrató a un equipo de forenses digitales para buscar cualquier rastro del código original. La clave llegó de una fuente inesperada, el viejo capataz de la fábrica del norte, el que había ayudado a Elena a encontrar el libro de registro. Al enterarse de lo que estaban buscando, recordó algo. El señor Heredia estaba muy interesado en el trabajo del joven Marcos, les dijo por teléfono. Le fascinaba ese proyecto de software. Incluso le pidió a Marcos que le hiciera una demostración en uno de los viejos servidores de la fábrica, para ver si podía aplicarse a la logística de la cadena de suministro. Era la pieza que necesitaban. Condujeron de nuevo a la planta. En una sala de servidores olvidada y polvorienta, encontraron la vieja máquina. Parecía una reliquia, pero después de horas de trabajo, el equipo de Marcos logró recuperar los datos del disco duro. Y allí estaba. El algoritmo original, con una marca de tiempo y metadatos que probaban que había sido creado y ejecutado por Marcos casi un año antes de que Villalobos fundara Futuratech. Tenían la prueba irrefutable del robo fundacional sobre el que se había construido todo su imperio. Pero en lugar de llevarlo a los tribunales, lo que podría llevar años, Marcos decidió poner fin a la guerra en sus propios términos. Organizó un encuentro. No en una sala de juntas, sino en el mismo restaurante donde Villalobos había intentado seducir a Elena. Villalobos llegó, arrogante y seguro de sí mismo, esperando otra ronda de negociaciones legales. Encontró a Marcos y a Elena sentados en una mesa, tranquilos y serenos. Caballero, Heredia, dijo con una sonrisa burlona. Una reunión familiar. ¡Qué conmovedor! Se acabó, Alejandro, dijo Marcos, su voz tranquila pero llena de una autoridad final. Deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla, se mostraba el código original junto a la fecha de creación, al lado de la fecha de fundación de Futuratech. La sonrisa de Villalobos se desvaneció. Su rostro palideció mientras reconocía la prueba de su pecado original. Te ofrezco un trato, continuó Marcos. Retiras todas las demandas, emites una disculpa pública y desapareces. Vendes tus acciones restantes en Futuratech y te retiras. A cambio, esta información no se hará pública. Y si me niego, siseo Villalobos. Entonces me aseguraré de que cada inversor, cada miembro de la Junta y cada fiscal del país vea esto, intervino Elena, su voz fría como el hielo. Y no solo te destruiremos en los negocios. Te enviaremos a la cárcel por el fraude que has cometido. Derrotado, Villalobos no tuvo más remedio que aceptar. En una semana, la guerra había terminado. La campaña de desprestigio cesó. Las demandas fueron retiradas.
Alejandro Villalobos desapareció del mundo empresarial, su nombre se convirtió en una advertencia. Con la tormenta finalmente disipada, una paz duradera se asentó sobre Innovaciones Heredia. La empresa, ahora más fuerte y unida que nunca, prosperó bajo el liderazgo conjunto de Marcos y Elena. Su relación floreció lejos de las batallas y los secretos. Un año después, en un soleado día de otoño, Marcos llevó a Elena a un viñedo en las afueras de la ciudad. Era el aniversario del día en que ella había roto la oferta de trabajo de Villalobos. Recuerdo que dijiste que mi proyecto, Alma de la Tierra, era un poema, dijo Elena, mientras paseaban entre las vides. Y tenías razón, respondió él, deteniéndose y tomándola de las manos. Pero me he dado cuenta de que la vida no es solo prosa y hojas de cálculo. Necesita poesía. Y tú, Elena, eres la poesía de mi vida. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza. Me enseñaste a confiar y a amar de nuevo. No quiero pasar un solo día más sin ti a mi lado. Cásate conmigo, Elena Heredia. Sí, susurró ella entre lágrimas de felicidad. Sí, por supuesto que sí. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de las pocas personas que realmente importaban, Sofía, Clara y los viejos amigos leales de la familia Heredia. Fue una celebración no solo de su amor, sino de la fusión de dos legados, del pasado y el futuro. Los años siguientes fueron de crecimiento y felicidad. Elena y Marcos no solo dirigieron la empresa, sino que construyeron una vida juntos. Compraron una casa en el campo, cerca del viñedo donde se comprometieron. Y pronto, la casa se llenó de más risas. Tuvieron dos hijos, un niño con los ojos grises y la mente analítica de su padre, a quien llamaron David en honor al padre de Elena, y una niña con el cabello castaño y el espíritu apasionado de su madre, a quien llamaron Clara. Innovaciones Heredia se convirtió en un modelo de negocio, equilibrando la rentabilidad de Marcos con la visión sostenible de Elena. Ya no era solo una empresa, era una familia, un legado que ahora pertenecía a ambos. Una tarde, mientras veían a sus hijos jugar en el jardín, Elena se acurrucó junto a Marcos en el porche. Pensar que todo empezó con tanto odio, dijo ella, sonriendo al recordarlo. Marcos la besó en la frente. No era odio. Era solo un amor que no sabía cómo expresarse. Un amor que tenía miedo. Pero tú me enseñaste a no tenerlo. Miraron a sus hijos, el futuro que habían construido juntos a partir de las cenizas de un pasado conflictivo. La guerra había terminado hacía mucho tiempo. Los fantasmas habían sido exorcizados. Y en su lugar, había un amor tranquilo, fuerte y duradero, la prueba de que incluso los comienzos más tormentosos pueden llevar a los finales más felices. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.